un minuto antes de las 6 de la mañana. Hoy analizamos, como lo oyó usted en la profundidad, el rol de la Corte de Cuentas de la República, que a este día, por cierto, continúa sin estar completamente integrada en su plana mayor de magistrados. Ahora, es una institución que no solamente tiene ese problema, es una institución que viene arrastrando críticas desde hace ya larga data. Por ejemplo, a inicios de este 2016, un grupo de magistrados denuncia que encuentran casos engavetados por el orden de 1.249. A la fecha se desconoce el avance que estos casos tienen o si es que ya no tiene sentido continuar con ellos. Y antes, porque tampoco es algo nuevo, en la administración del señor Rosalío Toches, él denuncia que habían casos que se habían engavetado también y que sumaban 120 millones de dólares entre lo que habrían recibido como sentencias en caso de ser condenados en un proceso de juicio de cuentas. Y esto se suma a las opiniones de varios sectores políticos que consideran que la Corte de Cuentas dista mucho en la práctica de lo que la Constitución le establece como misión en la teoría. Hicimos una nota para tratar de entender un poco cuál es la misión de la Corte de Cuentas y qué problemas se está enfrentando para cumplirla. Y la compartimos con ustedes. La Corte de Cuentas de la República es conocida como el ente contralor, debido a que por mandato constitucional es la encargada de fiscalizar y controlar el uso adecuado de los recursos públicos. A juicio de algunas opiniones, esa es una función que durante años se ha cumplido a medias. Ni ha vigilado, ¿verdad?, los recursos del Estado, ni ha vigilado tampoco la ejecución de los presupuestos. Se ha convertido en una institución burocrática. La Corte de Cuentas es una institución lastimosamente sumamente débil. Aplican la ley de forma discrecional. Señalan que la raíz del problema es que durante décadas algunos funcionarios, principalmente magistrados de la Corte de Cuentas, han obviado sus obligaciones para responder a intereses ajenos a la institución. Creemos que esa figura del finiquito prácticamente se ha convertido en un mecanismo meramente político que no refleja necesariamente ni la integridad del servidor público ni el estado general de las cuentas de la nación. La Corte de Cuentas siempre se ha caracterizado por ser una moneda de cambio partidario. O sea, si yo te doy la Corte de Cuentas, tú obtienes poder, pero bajo la condición que tú no me audites. Razón por la que en los últimos años el ente contralor ha sido fuertemente criticado y hasta señalado de colaborar con intereses oscuros. La Corte de Cuentas es utilizada o ha sido utilizada por el gobierno de turno para ocultar investigaciones exhaustivas. Y es justo ante esos señalamientos que diversas organizaciones sociales han señalado que debe acatarse la resolución de la Sala de lo Constitucional en el sentido de que los aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República no tengan ningún tipo de vinculación con los partidos políticos. Y es que la Corte de Cuentas no se escapa del escrutinio. El pasado 11 de agosto, la Unidad de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República incautó 48 expedientes de las auditorías y juicios de instituciones públicas que caducaron entre 2005 y 2007. Muy bien, así las cosas. Ahora bien, ¿de quién depende que esta entidad sea dirigida, sea administrada por los ciudadanos más probos y más independientes? Para que la Corte de Cuentas llegue a cumplir en realidad lo que la Constitución le asigna, pues no depende de otra gente que no son los diputados de la Asamblea Legislativa, porque son ellos quienes tienen constitucionalmente la facultad de elegir magistrados a este importante ente del Estado. Por eso fuimos a la Asamblea Legislativa y les preguntamos, ahora que tienen algunas elecciones pendientes con relación a la Corte de Cuentas de la República, ¿qué opinión tienen del rol que está desempeñando la Corte y qué criterio usarán para elegir a quienes van a dirigir el futuro de esta entidad? Esto fue lo que nos dijeron. No podíamos decir a ciencia cierta cómo está dicho trabajo. Conocemos de las auditorías a lo que tenemos acceso nosotros, por ejemplo, de lo que hacen en las alcaldías. No se debería de quedarse en ir a ver qué es lo que ya se hizo, no que convertirse esto en una Contraloría. Ha ido mejorando y esa es la apuesta, ¿ve?, de un mejor funcionamiento. Aquí hay muchos rezagos del funcionamiento del pasado que ha hecho que la Corte de Cuentas sea desprestigiada y obviamente por casos que han caducado, pero la misma ley lo plantea así.
Y nos salimos de la política partidaria y fuimos a buscar la opinión siempre dentro del entorno político, pero desde el análisis. Y por eso conversamos con Jorge Villacorta. Él fue diputado del Parlamento Centroamericano, tuvo una trayectoria política y ahora se dedica a la asesoría y al análisis. Y la primera pregunta que le hicimos a Jorge Villacorta fue, mire, en su opinión, ¿qué es lo que pasa en la Corte? Porque es que no opera como los salvadoreños quisiéramos, auditando hasta el último detalle. Y esto fue lo que nos contestó. Vamos a escucharlo. Pues da risa, porque no es en los últimos años, es prácticamente desde que yo tengo idea y uso de razón. La Corte no ha servido para cumplir con sus tareas correspondientes, al contrario, siempre ha sido un instrumento, y bueno, digámoslo, lo que nos acordamos de los acuerdos para acá. La Corte siempre ha estado en manos del partido tercero. O sea, el que ocupa el tercer lugar le dan como premio la Corte de Cuentas para protegerse. Los dos partidos grandes para protegerse y garantizarse finiquito, garantizarse facilitación de su trabajo o de su ocultación del manejo, del mal uso del manejo de los fondos. La Corte de Cuentas se la reparten. Antes estuvo en manos del PCN muchos años, ahora se la dan a Gana. En el pasado la Procuraduría General de la República se la daba a la Democracia Cristiana y se reparten la Fiscalía, se la daban al partido de gobierno. Me explico, ese reparto en la Asamblea, pues en el tema de la Corte ha continuado y bueno, la Corte honestamente no ha cumplido correctamente con su tarea. Una de las tareas de la Corte es que es el instrumento técnico del Parlamento para contarle las costillas a todas las instituciones del Estado y ese rol tampoco lo ha cumplido. Bueno, parece uniforme, ¿no?, el diagnóstico, pero vamos a la solución, porque no puede ser que esto continúe de la misma manera. ¿Por dónde se puede mejorar el trabajo en la Corte de Cuentas? Algunas ideas. Ahora, ¿qué cambios deben de darse para, digamos, hacer mucho más efectivo y cambiar esas situaciones que usted ya nos venía mencionando? Pues definitivamente que deje de ser una Corte de Cuentas y se convierte en una Contraloría General de la República, en una verdadera auditoría moderna. Eso implica quitarle lo que se llaman juicios de cuentas y que esta institución se dedique a la tarea, insisto, de auditar con todos los mecanismos modernos y a lo que es lo moderno de la auditoría, que no es solamente sacar bien las cuentas, sino, insisto, la gestión que se ha hecho. Eso por un lado. Eso obliga a una reforma constitucional. Debe de existir los juicios de cuenta aparte, debe de ser esto en manos de un contralor que debe de ser electo para 9 años, así como lo es los magistrados de la Corte, para estar independiente de esos vicios que se dan en el manejo, en la elección, y obviamente debe ser por mayoría calificada, de tal manera que este funcionario, como en muchos países, es otro poder del Estado. En Costa Rica dura 7 años y es un solo responsable, así como la Fiscalía, que es el fiscal general de la República. Tiene auxiliares, lo que usted quiera, pero el responsable es el fiscal. En este caso, así debería de ser. El Contralor General de la República debería ser una persona suficientemente capaz, independiente e, insisto, con tiempo fuera de los incidentes electorales. Eso, para empezar, implica entonces reformar la Constitución y la ley. Una última cosa, porque llama mucho la atención eso de evaluar no solamente cuentas, números, no un análisis cuantitativo. Hay que pasar también a un análisis cualitativo, evaluar gestión. A ver si nos explica un poquito más. La auditoría implica tener en cuenta los resultados, lo que se llama auditoría de gestión. No basta con decir, mire, estos son los dineros, yo los manejé así, sino que bueno, pero ¿y el resultado de eso? ¿Fue efectivo o no el uso de esos recursos? Comprenderá entonces usted la importancia de esta institución, que es la encargada de velar por el uso correcto de los fondos públicos. Eso es su tarea principal. Ahora
no cumple del todo porque es Contraloría de Cuentas nada más y además lleva juicios de cuentas que termina de complicar las cosas. Jorge Villacorta, analista político. Gracias por sus opiniones.